Hoy continuamos leyendo el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, desde el versículo 13. 13. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Perseguido desde el principio, desde su propio nacimiento, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Había sido recibido por los magos que habían venido a adorarle desde muy lejos y sin embargo, en su propio pueblo, aun habiendo sido avisados por los magos, que que había nacido y que había nacido en Belén, habiendo los escribas ratificado a Herodes que nacería en Belén y sabiendo que ya había nacido, no solo no fueron a recibirlo, sino que ahora comienzan a perseguirlo. Como ya dijimos en el vídeo anterior, Herodes en realidad no era judío, sino que había conseguido el reinado gracias a los romanos. Y él, pues, el miedo que tenía es que ese niño que había nacido, pues, lo destronara y le arrebatara el trono. Con lo cual, pues, estamos ante lo que es la codicia y la miseria humana que es capaz de perseguir a un niño por los intereses mundanos. 14. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. San José, sin cuestionarse nada, sin preguntar nada, sin protestar, totalmente obediente, toma al niño y hace lo que le han dicho. Evidentemente es un ejemplo para nosotros de lo que es la obediencia y la sumisión a Dios, que es a lo que debemos de aspirar todos los cristianos. 15. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Como ya he comentado en vídeos anteriores, San Mateo escribe su evangelio para judíos, y fundamentalmente para judíos religiosos, porque su objetivo es demostrar con el Antiguo Testamento que Jesús cumple con la profecía, algo que para ellos pues era muy importante, porque la llegada del Mesías y todo lo que ocurriría ya estaba anunciado. Entonces él va a lo largo de su evangelio pues haciendo referencia a qué es lo que se va cumpliendo, ¿no? Entonces aquí dice pues una de las profecías que anunciaba que llamaría a su hijo desde Egipto, la cual aparece en Oseas 11:1. Los judíos sabían que debería de venir de Egipto, que vendría de Egipto, que el pueblo había sido como una figura de lo que iba a ser el Mesías, que estuvo pues en Egipto y fue llamado de Egipto, y el hijo refugiado en Egipto volvería a ser llamado desde Egipto. Todas estas profecías que va diciendo San Mateo no son casuales, sino que son profecías que ellos ya tienen asumida, el pueblo hebreo ya tenía asumida como qué debía de cumplirse en el Mesías, qué debía de cumplirse en el Cristo. Y él va demostrando a lo largo de su evangelio que todo esto se cumple en Jesús. 16. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Estos niños fueron los primeros mártires cristianos. Esto es lo que se celebra el día 28 de diciembre, los santos inocentes, que murieron en lugar del Señor, murieron en lugar del Cristo.
Por eso son los primeros mártires cristianos. 17. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. Pues nuevamente una profecía cumplida. En este caso de Jeremías, ¿no? Que es la del llanto por los niños. En el Antiguo Testamento las profecías se presentaban o bien directas o bien por medio de figuras. El pueblo o personajes prefiguraban a Cristo y ellos pues ven en estos acontecimientos, ven cómo se va cumpliendo todo aquello que ya venía escrito en el Antiguo Testamento. Y esto era muy importante porque el pueblo judío estaba esperando la llegada del Mesías. Y claro, el Mesías debía de cumplir una serie de requisitos y una serie de profecías que ellos ya conocían perfectamente. Entonces sabían perfectamente que cuando ese Cristo llegara, sus señales serían precisamente esas, que se cumplieran estas profecías. Fueron muchos los que llegaron y se proclamaron como Mesías, pero finalmente claramente se vio que no cumplían con aquellas profecías y los fueron descartando. De hecho, muchísimos judíos también descartaron a Jesús. No quisieron ver en Jesús el cumplimiento de las profecías. Por eso San Mateo escribe su evangelio incidiendo en el cumplimiento de todas las profecías para demostrar con las expectativas que ellos tenían acerca del Cristo cómo realmente Jesús sí era el Cristo. Ya veremos incluso en este evangelio que con el Bautista, con San Juan, intentan comprobar si él era o no era el Mesías y le preguntaron muchas veces, ¿eres tú el Mesías? Y él tenía que responder, no soy yo, no soy el Mesías, porque ellos estaban a la expectativa esperando, sabían que tendría que venir el Mesías de un momento a otro porque así estaba profetizado. De hecho, en el libro de Daniel hay unas fechas que se cumplieron cabalmente en Cristo. El pueblo judío que rechazó al Señor sigue esperando al Mesías, pero bueno, en realidad ellos deberían ya de asumir que esa espera que están haciendo pues es vana, porque ya no se está cumpliendo entonces lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, que nosotros sabemos que se cumple en Cristo. 18. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos, es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Bueno, pues esta profecía se encuentra en Jeremías 31:15. Ramá es una ciudad que se encuentra entre Jerusalén y Belén, y allí es donde está la tumba de Raquel, que fue madre de José y Benjamín, esposa de Jacob. Y ahí justo en Belén se produce la matanza de Herodes, y Mateo hace referencia a esta profecía, porque la profecía nos dice, se oyó un grito en Ramá. Y claro, lógicamente como la tumba de Raquel está allí, pues Raquel lo oye, pero claro, sus hijos ya no existen. Pero continúa y dice, no existen, pero no te aflijas, porque hay esperanza. Y la esperanza está en la resurrección, y la esperanza es la que viene de mano del Señor. Esta esperanza que nos dice que volveremos a la vida, que no te asustes, no te aflijas por la muerte, porque volveremos a la vida. Hay esperanza en el futuro, tus hijos regresarán, volverán del país del enemigo, tus hijos volverán en la resurrección. Los judíos sabían perfectamente que esta profecía les hablaba del Cristo, les hablaba de aquel que debía de venir para librarnos de la muerte. Como así fue, ya que Él resucitó. Por tanto, al resucitar Jesús, claramente se ve que todo aquello que se profetizó y que se cumplió en Él era verdad.
es verdad, y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. 19. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto. 20. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. 21. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Y efectivamente, igual que su pueblo, Jesús vino desde Egipto. El pueblo salió de Egipto como figura de Jesús, en quien se cumple esta profecía. Nuevamente, José, perfecto siervo de Dios, perfecto ejemplo, vuelve a cumplir sin pronunciar palabras aquello que le ordenan. Jesús debía educarse en Israel, porque era el pueblo elegido por Dios y que había sido preparado para recibir al Cristo, en el que el Cristo debía de surgir, ya que todo estaba preparado a través de todos los siglos, todo estaba preparado para que Él naciera ahí. No pudo nacer en otro sitio. Jesucristo no podía nacer en otro sitio. Debía de nacer en Israel y debía educarse en Israel y debía de cumplirse todo en Israel. 22. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. 23. Donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Nuevamente se cumplían las profecías, en este caso de los profetas. No hay ningún profeta que concrete expresamente que sería llamado Nazareno. Sí que estaría en Galilea, y sí que sería pobre y despreciado, cosa que era sinónimo de nazareno. En aquellos tiempos, el decir que alguien era de Nazaret era sinónimo de ser pobre y despreciado. Como dijo Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? En Isaías 9:1 se dice claramente que en Galilea aparecerá una gran luz, verá una gran luz. Nazaret era de Galilea y el Cristo vivió en Galilea. Bueno, pues hasta aquí termina esta parte del capítulo 2, donde podemos ver pues que Jesucristo comienza siendo perseguido desde que nació, desde que era niño, tuvo que huir a Egipto y esto pues hace que se cumpla esa profecía que ellos ya conocían de que el Cristo vendría de Egipto. Los judíos estaban muy pendientes del cumplimiento de las profecías, con lo cual era algo importantísimo que todas las profecías se cumplieran en el Cristo. Y esto es lo que pretende demostrar San Mateo, que todas las profecías se cumplieron en él. También podemos meditar acerca de San José, de cómo, siendo hombre justo, como ya se especificaba al principio del Evangelio, cumplió absolutamente la voluntad de Dios en el momento que se le ordenaba algo, sin cuestionar nada, cumplió absolutamente todo, cosa que es un ejemplo para nosotros, que muchas veces pues no somos capaces a lo mejor de asimilar cuál es la voluntad que tiene Dios para nosotros y no somos capaces de cumplirlo. Qué hombre más santo que fue capaz de irse a Egipto, de venir, de cumplir absolutamente todo aquello, ¿no? Acoger a ese niño que cuando él descubre que su esposa o la que iba a ser su esposa estaba embarazada, pues quiso dejarla en silencio, pero luego después se le avisó que debía de criar a ese niño y criar a este niño, que es la salvación de todos los creyentes. Todo esto pues nos debe de dar fortaleza para cumplir la voluntad de Dios y también pues para soportar las persecuciones que Él mismo sufrió por su propio pueblo, que
lo estaba esperando, como hemos visto, que estaban esperando al Cristo. Y en cambio, cuando ven que nace y que ellos constatan que nace en Belén, en lugar de ir a recibirlo como hicieron los magos que vienen desde Oriente, pues en vez de ir a recibirlo, ya nos dijo el Señor que nosotros también seríamos perseguidos por su causa. Pero en cambio nos dio la esperanza de que seríamos dichosos por ello, porque el reino de los cielos nos pertenecería. Así que esto es lo que nos debe dar fortaleza. Él mismo fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos, pero sabemos que hay una esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros tenemos la fe y tenemos la esperanza. El que tiene fe tiene esperanza. El que no tiene fe, ¿qué esperanza puede tener?